En el corazón de los Andes, Ñawi acecha a Chiri cerca de las plantas de quinoa. Chiri corretea, buscando refugio entre las raíces de la quinoa. Dentro de la casa de adobe, Ñawi escucha, absorbiendo antiguos cuentos de la Pachamama de las abuelas del pueblo. Las abuelas hablan en quechua, sus rostros arrugados, iluminados por la luz del sol que se filtra a través de la pequeña ventana. Chiri se acerca con cautela. Ñawi se sienta en silenciosa contemplación, mirando las majestuosas montañas. Chiri pregunta, Ñawi, ¿por qué ya no me persigues? El tono de Ñawi es solemne cuando dice, ya no quiero cazar más. Todos vivimos bajo el mismo cielo, y la paz de la granja es más importante que mi instinto. La confusión de Chiri se intensifica. Entonces, ¿cómo podemos vivir sin pelear? Ñawi y Chiri se sientan uno al lado del otro en una roca, observando la luz del atardecer iluminar las montañas. El sol se pone, llenando el cielo de colores, como las montañas que no luchan entre sí. Nosotros también podemos vivir en armonía, dice Ñawi, mientras el sol desaparece. Ñawi y Chiri comparten un momento de silencio en la cima de la colina, mientras sale el sol. Los aldeanos observan desde lejos. Sus sonrisas reflejan una paz y armonía recién descubiertas. Ñawi y Chiri intercambian una mirada cómplice, comprendiendo el profundo impacto de su amistad en la comunidad.